El túnel de los condenados, un siglo sepultados en silencio. ¿Y si te dijera, que bajo la tierra de Francia aún descansan los gritos de soldados sepultados vivos? ¿Y si durante casi un siglo, nadie hubiera querido oírlos? Esto no es ficción. Es real. Y sucedió en el corazón de Europa. El 4 de mayo de 1917, durante la ofensiva conocida como la Batalla del Camino de las Damas, el ejército francés localizó la entrada del túnel. Aprovechando la información de prisioneros y la observación aérea, lanzaron un bombardeo devastador sobre los accesos. En cuestión de minutos, ambos extremos del túnel quedaron sellados por toneladas de escombros. Dentro, más de 250 soldados alemanes quedaron atrapados sin posibilidad de escape. El oxígeno se agotaba, el agua era escasa y la esperanza se desvanecía con cada hora que pasaba. Un túnel diseñado para proteger, pero que se convirtió en su ataúd. Bienvenido al infierno subterráneo del túnel de Winterberg. La Primera Guerra Mundial fue una carnicería sin precedentes. Millones murieron por balas, gas o simplemente por el frío. Pero algunos encontraron un final aún más cruel, el olvido. Al este de la ciudad francesa de Craonne, en la famosa región del Chemin des Dames, existía una red de túneles construidos por los alemanes. Uno de ellos era el túnel de Winterberg. Un pasaje estratégico, escondido bajo tierra, que servía de refugio, línea de suministro y punto de comunicación entre las tropas alemanas. Medía unos 300 metros de largo. Estaba fortificado, protegido del fuego enemigo. Para quienes lo usaban, representaba seguridad. Hasta que dejó de serlo. Era mayo de 1917. La ofensiva Nivelle, comandada por los franceses, estaba en pleno apogeo. La artillería aliada desató un bombardeo feroz sobre las posiciones alemanas. Uno de los proyectiles impactó la entrada del túnel de Winterberg. Pocos minutos después, un segundo proyectil destrozó la salida. El túnel colapsó. En su interior, entre 250 y 300 soldados del 111º Regimiento de Infantería Bávara quedaron atrapados. Sin oxígeno. Sin luz. Sin comida. Sin salida. Los soldados alemanes atrapados suplicaron ayuda. Golpeaban los muros. Disparaban al techo. Enviaban señales de socorro. Pero no recibieron respuesta. Lo que vino después fue aún más aterrador, el silencio. Desde el exterior, las tropas alemanas decidieron que el túnel ya no podía recuperarse. Y lo sellaron. Intencionalmente. Cerraron la entrada, con hombres aún con vida en su interior. Día tras día, los soldados atrapados fueron muriendo. Algunos por asfixia. Otros por heridas sin tratar. Otros, por desesperación. Hay registros que indican que algunos se suicidaron. Uno de ellos, un oficial, escribió en su diario con la última luz de una linterna. Sus palabras estremecen, no sabemos si nos han abandonado, pero si alguien encuentra esto, por favor, cuente lo que aquí ocurrió. No morimos como cobardes. Después de la guerra, el túnel fue olvidado. Ni los franceses ni los alemanes quisieron remover lo ocurrido. El Chemin des Dames, saturado de muerte y dolor, quedó convertido en un cementerio a cielo abierto. Y bajo sus colinas yacía el Winterberg, con sus muertos. Por casi 100 años. Pero en 2012, dos historiadores franceses, Alain Malinowski y su hijo, Pierre, comenzaron una investigación. Su obsesión, localizar el túnel de Winterberg. No tenían mapas exactos. Ni testigos. Solo retazos de cartas, testimonios dispersos y documentos militares polvorientos. Pero se negaron a rendirse. Y en 2020, tras años de búsquedas, lo encontraron. Bajo una colina cerca de Craonne, el equipo localizó la estructura enterrada. La tierra todavía olía a pólvora. Había restos de uniformes.
Cascos con el emblema bávaro. Fragmentos de equipos médicos. Y lo más escalofriante, cuerpos casi intactos, en posición fetal, como si aún esperaran ayuda. El túnel había preservado a los muertos, como un sarcófago de acero y silencio. La noticia dio la vuelta al mundo. Pero también provocó una pregunta incómoda: ¿por qué Alemania había sellado el túnel? ¿Fue una decisión estratégica? ¿O un crimen de guerra? Los archivos no lo aclaran. Algunos sugieren que no podían arriesgarse a una misión de rescate bajo fuego enemigo. Otros creen que los altos mandos decidieron no perder más hombres por lo que consideraban una causa perdida. La historia oficial es difusa. La real sigue enterrada. Desde el descubrimiento, varios grupos han pedido que el túnel sea convertido en sitio conmemorativo. Otros piden exhumaciones, entierros dignos, investigación histórica. Pero no todos están de acuerdo. Algunos quieren dejar a los muertos donde están, no molestar a los fantasmas, dicen. Porque el túnel todavía guarda ecos. Testigos han reportado sonidos inexplicables, lamentos, pasos, voces apagadas. Tal vez, aún griten. Tal vez, aún esperen ser escuchados. El túnel de Winterberg no es solo una tumba. Es un recordatorio. De lo que la guerra le hace a los hombres. De cómo, bajo tierra o sobre ella, los errores se entierran y el tiempo los cubre. Pero no los borra. Hoy, los soldados atrapados siguen ahí. No como fantasmas, sino como testigos mudos del abandono. Y quizás, solo quizás, con cada historia contada, estén un poco menos solos. Si esta historia te ha estremecido, compártela. Porque el olvido es la muerte definitiva. Y estas voces merecen ser escuchadas. ¿Te gustaría visitar un lugar así? ¿Crees que debemos abrir estos sitios o dejarlos en paz? Déjame tus opiniones en los comentarios, suscríbete para más historias sorprendentes y agradecemos a historiadores y arqueólogos. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido.